Hola, es el año 1419. Ya estamos llegando al final de la Edad Media en Europa. Y en la ciudad de Praga y sus alrededores se hallaba un nutrido grupo religioso conocido como los husitas. Y ellos se alzaron en armas contra las autoridades feudales por dos razones. Primero, contra los abusos de los señores feudales locales. Y segundo, por su deseo de tener una forma más estricta de profesar el cristianismo. Esa región del Sacro Imperio Romano estaba en peligro. Y como una nota interesante, poco a poco irían apareciendo profundas divisiones entre los seguidores de la Iglesia Católica, que llevarían al nacimiento de la religión protestante. Como primera acción, en diciembre, el ejército rebelde tenía bajo asedio a la ciudad de Nekmer, que aún era leal a las autoridades. Las defensas de la ciudad eran fuertes. Por lo tanto, tras varias semanas de asedio, aquella ciudad aún resistía. Por su parte, al recibir noticias de la rebelión, los señores feudales de la zona prepararon a sus ejércitos personales. Y junto a un destacamento enviado por el emperador Sigismund, avanzaron contra el campamento de los sitiadores rebeldes. Y pronto lo hallaron. Y, sin lugar a dudas, los señores feudales germanos vieron que el campamento enemigo era protegido por un perímetro de carretones desplegados en una formación circular. Los rebeldes se hallaban en una sólida posición defensiva. Pero no importaba. Los señores feudales sabían que el ejército rebelde husita consistía de campesinos y hombres de ciudad, y a estos los podían derrotar. Entonces, sin dudarlo, los señores feudales y sus hombres de armas formaron a sus unidades de caballería pesada. Y llenos de confianza, la orden fue dada, y sus caballos comenzaron a trotar a mediana velocidad hacia el enemigo. La famosa caballería feudal estaba en marcha. Y, cuando los jinetes ya estaban a solo 50 metros del campamento, golpearon los costados de sus monturas, y sus corceles se lanzaron hacia adelante a galope tendido, a toda velocidad. Sin lugar a dudas, los señores feudales esperaban arrollar a sus enemigos de un solo golpe. Pero ante ellos estaban los carretones del perímetro defensivo. Y esos carretones de altos costados estaban llenos de infantería. El comandante rebelde, Jan Žižka, ya había preparado a su ejército para resistir el ataque de la caballería feudal. Jan Žižka era miembro de una familia feudal de clase media y tenía el título de escudero, un estrato de nivel intermedio dentro de la jerarquía militar feudal. Sin embargo, pese a hallarse en una posición media, Jan Žižka ya tenía mucha experiencia en combate, en particular por haber participado en las guerras contra la Orden de los Caballeros Teutones. Y entre las lecciones que él aprendió, Žižka había hecho un inventario de su ejército, y la enorme mayoría de su tropa era infantería de milicias rurales y urbanas. Y precisamente, sus hombres no habían sido entrenados para pelear en formaciones densas. Y esa realidad es interesante, porque ya para este momento en la historia militar europea, en varios lugares de ese continente estaban retornando, poco a poco, las falanges. Como es el caso de las milicias rurales escocesas en el siglo XIII, las milicias urbanas flamencas en el siglo XIV y las milicias rurales suizas a finales del siglo XV. Y con las densas falanges, esos infantes milicianos lograron derrotar a varios ejércitos de las autoridades feudales. Pero en el caso de los husitas, ellos no sabían cómo formar falanges. Y Jan Žižka
ordenó crear un lager, que era ese perímetro exterior de carretones. Y contra ellos, los señores feudales ya habían llegado a una distancia de 50 metros y ahora estaban avanzando a galope tendido. Pero también, en ese momento, una orden fue dada en el campamento husita. Y en los carretones hallamos a numerosos infantes equipados con armas de largo alcance. Y ahora estos lanzaron un diluvio de proyectiles que se estrelló contra los caballeros feudales. Eran dardos de ballestas, flechas de arcos y proyectiles de armas de fuego. Y precisamente los milicianos urbanos husitas traían consigo numerosas armas de fuego. Y hagamos este paréntesis de rigor. En ese momento era el año 1419. Y lo importante de ese año es que ya desde la década de 1360, casi 50 años antes, comenzaron a aparecer en Europa las armas de fuego. Y las primeras armas de fuego existieron en dos variedades. Primero tenemos a las armas enormes, diseñadas para destruir los muros de castillos. Y otras eran diminutas, para eliminar a los guerreros enemigos. 20 años después, para 1380, ya habían aparecido las armas de calibre intermedio. Y una variación interesante de estas fueron los famosos ribaudequines, usados por rebeldes flamencos en su victoria contra un ejército de las autoridades feudales francesas en la batalla de Bevershausfeld. Arriba a la derecha está el link a ese video. Y ahora retornemos a Necmer. Los infantes husitas tenían consigo una gran variedad de armas de fuego. Y junto a sus otras armas, de largo alcance, lanzaron una descarga contra los señores feudales que estaban avanzando a todo galope en su contra. No sabemos cuántos jinetes cayeron, pero sí se sabe que muchos jinetes alcanzaron al perímetro defensivo de los carretones. Pero con sus espadas y sus lanzas, los jinetes germanos no lograban penetrar la madera de los carretones. Y allí los infantes husitas recargaron sus armas y lanzaron más descargas a quemarropa. Y sin lugar a dudas, las bajas entre los jinetes comenzaron a acumularse. Y eso no es todo. En cada carretón también estaban varios hombres equipados con armas de corto alcance. Y cuando la oportunidad se presentaba, estos salían de sus defensas para eliminar a los caballeros que aún intentaban tomar por asalto al campamento. Las bajas ante el perímetro defensivo se acumularon. Entonces, ahora fue el turno de los pocos nobles a caballo del ejército husita. Y estos se lanzaron al ataque a galope tendido. Y ese fue el golpe de gracia. El ejército de las autoridades simplemente se desmoronó y huyó del campo de batalla. Los rebeldes husitas habían logrado una gran victoria. A partir de ese momento, los husitas usaron una y otra vez a sus lagers contra otros ejércitos feudales que arribaban a la lucha. Y triunfaron una y otra vez, porque una y otra vez los nuevos señores feudales que arribaban a la lucha lanzaban los mismos ataques frontales. Ellos nunca buscaron una alternativa para derrotar a las defensas de campo husitas. Los rebeldes estaban triunfando, pero en 1424 Jan Žižka murió de una enfermedad, y entonces los husitas se dividieron entre una facción moderada que quería la paz y otra radical, y ambas pelearon entre sí. Con el tiempo, los moderados buscaron y recibieron el apoyo de las autoridades feudales, y juntos derrotaron al movimiento radical. La paz había retornado a la región. Bueno, retornemos a la batalla de Necmer. Žižka había reconocido una simple realidad. Su ejército no podía enfrentar un asalto directo de caballería pesada feudal. Sin embargo, su tropa tenía una buena cantidad de armas de fuego.
y los proyectiles de las mismas definitivamente podían derribar a jinetes de pesada armadura. Pero las armas de fuego de la época solo podían ser usadas desde una posición defensiva por su largo tiempo de recarga. Y los lagers eran una fortificación de campo excelente para ese propósito. Por otra parte, obviamente, los lagers husitas podrían haber sido desbaratados por artillería de asedio. Sin embargo, la artillería de asedio nunca fue traída a la lucha. No solo era difícil de transportar, pero además, esas armas tomarían bastante tiempo en ser desplegadas. Y en ese tiempo, los husitas podrían levantar su campamento y huir en sus carretones. A nivel táctico y operacional, Jan Žižka había hallado una buena solución para derrotar a la caballería pesada feudal en batallas campales. Pero también hemos de reconocer que, a nivel estratégico, durante la Edad Media, el sistema feudal de las autoridades lograba colocar a mucha más tropa en el campo, por mucho más tiempo. Y así las autoridades feudales lograron triunfar contra muchas rebeliones, incluyendo a la rebelión husita. Los lagers definitivamente eran útiles, pero luego de esa guerra no fueron adoptados por los ejércitos de las autoridades feudales. Solo podemos asumir que ese campamento fortificado era visto por los opulentos y soberbios señores feudales y sus monarcas como una solución para guerreros pobres de clase media y clase baja. Sin embargo, la tecnología de las armas de fuego ya no podía ser pasada por alto, y más armas de todos los calibres fueron apareciendo, y 2 siglos más tarde, ya serían las armas más importantes en los ejércitos europeos. Bueno, para el próximo video, veremos los orígenes de la defensa en profundidad que está siendo usada por los rusos en la guerra de Ucrania, una herencia directa de la experiencia militar soviética de la Segunda Guerra Mundial. Y también daré un análisis de lo que está sucediendo hasta este momento con la contraofensiva ucraniana. Espero que este video les haya gustado. Y si les gustó, estoy seguro que les van a gustar los 3 libros que ya tengo a la venta con la editorial Almuzara en España. Y además, para el resto del mundo, ya tengo a la venta 9 libros en Amazon. Y si les interesa la historia militar, serán una buena adquisición para este año 2023. Además, si ustedes desean, pueden apoyarme por medio de mi cuenta de Patreon. Y siempre quiero agradecerle a mis patrocinadores por su gran ayuda para continuar realizando estas investigaciones. Y como una nota final, ya tengo habilitada la función de super gracias en mi canal, por si desean apoyarme por medio de una donación directa en YouTube. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.